clara, pero hablamos de pedofilia como esa atracción, ¿no? Hacia los menores, ¿vale? Que no han llegado a la pubertad, pero cuando ya se transgreden las normas y se consuma es cuando hablamos de pedrastia, ¿no? Que eso yo creo que es importante. No voy a entrar mucho en los modelos, simplemente el modelo psicosocial parte más de que lo que sería la pedrastia, ¿no? Puede ser debido a traumas en la infancia y habla también pues, de actitudes negativas hacia la sexualidad, sentimientos de inferioridad para relacionarse con adultos. Hay muchas explicaciones, tolerancia al estrés, todas ellas pueden ser parcialmente ciertas y complementarias al modelo neurobiológico actual que dice que hay una predisposición que tiene un origen prenatal, ¿vale? Que explicaría esa atracción sexual hacia los menores, que puede ser exclusiva o no. La mayoría de pedófilos no son exclusivos, también tienen relaciones con adultos, por eso cuando transgreden y se produce lo que será la pedrastia será en el seno familiar, ¿vale? Cuando no controlan el impulso. Pero se puede dar también de forma, pues, exclusiva, que es lo que ocurre en los pedrastas, que son los que estudiamos, ¿vale? Son los que delinquen. Los estudios que tenemos provienen de pedrastas que han delinquido, han transgredido el impulso y además son exclusivos. Esos son la mayoría de datos que tenemos. Porque los que se producen en seno de la familia, pues ya os digo que no sueles identificarlos. Y para identificarlos tenemos los estudios de Tanner, ¿no? Que lo que hacen es analizar la atracción sexual por los genitales, ¿no? De niños y niñas menores, pues en función del desarrollo, entonces se ve cuándo sería pues si es pedofilia, befilia, telofilia, pero eso ya son como acepciones dentro de ello. Para el diagnóstico tenemos la petismografía del pene, lo que se hace es estudiar la erección, digámoslo de forma sencilla, ¿no? Ante la exposición de imágenes que tienen que ver pues, con contenido sexual de menores. Luego la evaluación psiquiátrica, cuestionarios, el DSM-5 se utiliza. El paradigma de tiempo de visualización, porque bueno, este paradigma se basa en que sabemos que observamos más aquello que nos atrae, aunque sean imágenes, entonces se van poniendo como fotografías, no tienen por qué ser contenido sexual, pero a lo mejor aparecen pues caras de menores, de adultos, y se suele observar más aquello que te atrae, ¿no? Es algo que nos ocurre, que nos gusta. Y este paradigma pues también se ha utilizado mucho el tiempo que dedican observando pues en un cuadro de imágenes completo pues a menores, etcétera. Y luego la neuroimagen que es lo que ha permitido llegar a los resultados que tenemos actualmente. Os cuento rápidamente. Se ha visto que hay reducción de sustancia gris en algunas partes del cerebro, es decir, cuerpos neuronales en partes como el hipotálamo, septum y otras partes del cerebro. Aquí las tenéis todas marcadas, pero ya empezamos a ver de que hay unas partes del cerebro como que tienen menor sustancia gris, ¿vale? Y eso son alteraciones estructurales. Luego el córtex orbitofrontal, que es el control de impulsos, también se ha visto alterado. Y partes del cerebro que tienen que ver con la empatía, como la ínsula. Con lo cual, junto a esa activación del deseo sexual, se ve que hay un pobre control de impulsos, lo que, claro, produce un cerebro que puede llegar a delinquir. También hay algunas, perdona que vaya rápido, pero es un poco porque no me quiero extender mucho. También se ve que hay otras alteraciones en sustancia blanca, ¿vale? Y también en el funcionamiento del cerebro. En este caso, fijaos que este estudio a mí me encanta, es muy interesante. Lo que se hizo es, se estimulaba a los participantes que eran pedrastas, todos ellos, con imágenes de niños prepúberes desnudos, niños y niñas en función de la atracción sexual. Porque la pedofilia puede ser hacia niños, la pedrastia, la atracción, pedofilia hacia niños, niñas o hacia ambos. Depende. Hay variabilidad. Y lo que se hacía era analizar las partes del cerebro que se activaban, ¿no? Cuando estaban observando estas imágenes. Entonces se veía que había algunas partes del cerebro que tenían mayor activación en pedófilos pedrastas en comparación con otras parafilias o con sujetos que no tenían, o personas, perdón, que no tenían atracción sexual pues hacia menores, ¿no? Y en concreto eran el córtex cingulado, el tálamo, el hipotálamo y el cerebelo, con lo cual también nos mostró que habían partes del cerebro que funcionaban de forma distinta. Pero no solo eso, sino la conectividad cerebral, o sea, la conexión entre estas estructuras también era diferente. Había una diferencia en la conectividad cerebral. Con lo cual, pues vemos que hay como algunas diferenciaciones entre cerebros de pedrastas. Y ya para terminar, este es el último estudio que os quiero comentar,
que aquí lo que se hacía era proyectar, fijaos, las líneas azules son sujetos control, eran hombres que no habían cometido pedofilia, atracción hacia adultos, y luego teníamos en rojo lo que muestra es la activación de partes del cerebro en hombres que habían cometido pederastia, eran pedófilos pederastas. Y lo que se vio era que había una menor, se ponían imágenes sexuales de adultos, con contenido adulto. Fijaos que la activación del cerebro, que sabemos que son partes del cerebro implicadas en la activación sexual, el cerebro medio, el hipotálamo o el córtex prefrontal, dorsolateral. Fijaos que si esta es la activación que se produce en personas que sienten atracción sexual hacia adultos, aquí no había una activación de las partes del cerebro, ¿lo veis? Con lo cual estaba indicándonos de que no son responsivos a la estimulación sexual adulta, sino que ya tienen una predisposición a esa activación sexual hacia menores. Para finalizar, hay distintas estructuras del cerebro que están implicadas con la pederastia. Problema que tenemos, que los estudios hechos hasta ahora se han hecho en pedófilos pederastas, no se han hecho en pedófilos no pederastas. ¿Por qué? Porque no hay acceso a la muestra, porque no están en prisión, porque no hay cómo conseguirlos. Fijaos si les cuesta muchísimo, muchos ni siquiera acuden al psicoterapeuta. Incluso hay psicoterapeutas que no trabajan por cuestiones éticas o incluso lo reprueban, cuando realmente si una persona con pedofilia está yendo a psicoterapia para que le ayudes a no cometer algo por lo que se siente mal, lo que hay que hacer es ayudarlas, ¿no? Entiendo yo, desde mi punto de vista. Con lo cual es muy difícil saber hasta qué punto estas alteraciones se deben a que no controlan el impulso o a la pedofilia en sí misma, no sé si me explico. O sea, los futuros estudios tendrán que analizar pedófilos pederastas, pedófilos no pederastas, para ver qué diferencia hay en sus cerebros, porque lo que sabemos es que hay como una predisposición, ¿no? del cerebro, pero hay una parte que controla el impulso y una parte que no, y eso es lo que nos falta un poco por resolver.